Ayer estamos hablando del manejo de los factores multivariables, cómo tenemos que empezar a manejar las variables del dólar, cómo tenemos que manejar las variables del, del, del precio del café en la bolsa de Nueva York, que es el mercado que rige para Colombia para determinar el precio interno. Hoy les voy a explicar la fórmula de fijación de precios, y le va a quedar a todos para que puedan reemplazar perfectamente la fórmula y puedan permanentemente hacer los cálculos de lo que vale su café. Y entonces dentro de eso me quedé ayer con la intención de mostrarles lo que son los factores fundamentales del mercado. ¿Y cuáles son los primeros factores fundamentales? Es la, la, el, lo que tiene que ver con la producción mundial de café. Esta es la gráfica que tengo construida desde el año 2004, son datos tomados de los reportes que anualmente va haciendo la Organización Internacional del Café, y estos son los ratios. Es una curva ascendente, pero si miramos con detenimiento, no sé si ustedes verán el mouse, espero que sí, aquí puede estar hablando ya que hay un nivel de estabilización de la curva de crecimiento. Mira, aquí tenemos unos crecimientos bastante sostenidos en los últimos años. Digamos que nosotros venimos de escasamente 105, 110 millones, 105 millones de sacos, y ya hemos crecido en 16 años, hemos pasado de 105 prácticamente a 164, 165 millones de sacos. Entonces, el promedio de todos estos años nos da por el orden de los 140 millones de sacos. Es muy interesante entender porque efectivamente el gran actor que ha estado en el mundo es Brasil, el que ha crecido. Hace unos años el que creció de mayor manera fue Vietnam, pero ahora esta curva de crecimiento en gran medida lo ha tenido los cafés brasileños, y especialmente con cafés robustas. Aquí entonces ya la siguiente gráfica nos empieza a mirar lo que es el consumo mundial de café. Afortunadamente igual, el consumo estaba casi en 100 millones de sacos en el 2004. Mire cómo ha ido también escalando, y ahí no, digamos que hacen unos espacios de descanso, pero mire, aquí hay un crecimiento sostenido y estamos también por el orden de los 164 millones de sacos de producción, de consumo, y lo cual nos da un consumo promedio de los últimos 16 años que está ligeramente por encima de lo que ha sido la producción. Digamos que podemos estar por el orden de 141, 142 millones de sacos en los últimos 16 años. Esto es muy interesante para que podamos entender la siguiente gráfica, porque entonces dice, bueno, ¿cuál es el balance? Entonces, mire lo que pasó en el 2004, tuvimos un exceso muy importante de cerca de 4 millones de sacos, pero en el 2005 tuvimos una gran caída en los volúmenes de producción, 2006 también, 2007, un déficit en lo que estamos, no es caída de producción, sino un déficit entre la balanza que hay entre la producción y el consumo. En el 2012 hasta el 2011, mire que se dio ese déficit, por eso los precios del café subieron prácticamente hasta junio del 2011. Con el 2012 se vino una cosecha bastante grande y eso cambió totalmente la tendencia. Entonces, mire, fue una tendencia donde el mercado dejó de estar deficitario y empezó a tener un exceso. Digamos que ahí sobraron más de 4 millones de sacos, tal vez casi 5 millones de sacos en el 2012. En el 2013 siguieron sobrando esos millones de sacos y empezaron los inventarios en el 2014. Mire que el café estuvo déficit, pero habían muchos inventarios en la reserva. Ahora vemos la gráfica de reserva, entonces el mercado de alguna manera estuvo tranquilo. El 2015 prácticamente estuvo equiparado la producción contra el consumo. 2016 hubo un ligero déficit, pero 2017 volvió a haber un nivel muy alto por encima de la producción de lo del consumo. Por eso se nos fue mucho más abajo. Ahí fue donde tocamos, como dice, fondo en los precios del café. 2018 hubo nuevamente sobreproducción y 2019 estuvimos ligeramente por debajo. En el 20 está marcando, no lo pude marcar en rojo, pero eso es un pequeño, estamos prácticamente en punto de equilibrio, pequeño cálculo, es el pronóstico. Esto estoy hablando proyecciones que se hicieron en enero por la Organización Internacional del Café, sin contar todavía todos los riesgos y todo lo que puede llegar a ocurrir
actualmente. Entonces, si miramos el promedio, en los últimos años hemos estado más por debajo que por encima. Tenemos un mercado deficitario en los últimos 16 años. Pero entonces miremos los inventarios. Los inventarios, en el 2004 teníamos más de 50 millones de sacos en inventario. Imagínate que estamos en una producción de escasos 100, 104 millones de sacos y nosotros estamos aquí como lo menos en 51 millones. O sea, tenían el café para medio año, 25 semanas de consumo. Entonces, ¿qué hace cuando el mercado está sobreofertado y ahí existen demasiados inventarios? Y normalmente estos inventarios, los que tienen liquidez para poder mantener inventarios, son los consumidores. Entonces, el café estaba por eso en unos precios muy bajos, pero empieza todo este proceso a irse comiendo el inventario en la medida que les mostré que se va perdiendo. El 2005 un porcentaje muy importante del inventario, que tal vez es la corrección más grande de inventario. 2006 nuevamente baja, 2007 baja más, 2008, 2009, 2010, hasta el 2000, prácticamente hasta el 2012, 2013 fue que se fueron abajo los inventarios, pero como estaban confiados de que había más producción una muy buena producción en el año 2011 que se empieza a manifestar en estos siguientes inventarios del 2014, empezaron nuevamente los inventarios a crecer, digamos hasta el año 2018, pero en 2018 se cambia esa curva. Mira que iba aquí subiendo y empieza nuevamente a estabilizarse y empieza a haber un inventario, estoy hablando en millones de sacos, que puede estar por alrededor de 20, 23, 24 millones de sacos, que es lo que se calcula que puede estar inventario. El inventario promedio de todos estos años ha estado alrededor de 25 millones de sacos en promedio en los últimos 16 años. Pero tenemos hay un ratio que es muy interesante de estudiar, es cuánto es realmente las semanas de consumo que corresponden al inventario. Porque si el consumo mundial estaba en 104 millones de sacos en el año 2004, eh, y habían 52, 53 millones de sacos en inventario, pues tenían para 25 o un poco más semanas de consumo. Pero como el consumo ha seguido creciendo y el inventario se viene disminuyendo, se va cayendo permanentemente este ratio. Esto es mucho más fuerte, esta caída, y prácticamente pasó de tener 25 semanas a tener 16, a tener 10 semanas entre el año 2007, 2008, 10, 12 semanas. En el año 2009 tenían escasamente unas 7 semanas, en el 2010 8 semanas, en el 2011 estaban por 7 semanas, 2012 6 semanas, 2013 tal vez 5,5, y en el 2016 aquí digamos que toca un fondo, casi que se pone en 5 semanas, empieza nuevamente a subir, el mercado considera que está recuperándose los niveles de inventario, su ratio de consumo, pero en el 2018 mira que llega escasamente a 7 semanas de consumo, y como el crecimiento se mantiene y la oferta y la curva entre la producción y el consumo se estabilizan, digamos que no hay casi que ni excedentes ni déficit, empieza este ratio a estabilizarse y a poner de alguna manera en otra perspectiva la industria. Eso es lo que yo creo. Y entonces aquí hay un tema de cuál es el nivel de confianza de la cadena de suministro del café. Entonces, el tiempo que tienen calculado entre que un grano de café está en el árbol y el tiempo que se demora mientras se cosecha, mientras se beneficia, mientras se seca, mientras se comercializa en pergamino, digamos que mientras lo llevamos al pueblo, que nosotros normalmente sacamos, digamos los campesinos sacamos cada semana el producto al mercado, mientras ese café se transporta desde el punto de compra local a la trilladora, mientras logra tener el turno de trilla, mientras se evalúan, mientras se programa toda la logística de trilla, se empaca, se tiene listo para toda la logística de transporte, mientras se lleva al puerto, se hacen las inspecciones que se hacen en el puerto, mientras se embarca, que muchas veces tiene que estar 3, 5, una semana antes en las bodegas, en los puertos, esperando el turno del buque, y cuando se embarca y puede estar viajando 2, 3 semanas, ese café
mientras llega al puerto de destino, le hacen las inspecciones, le hacen todos los trámites, lo mueven desde los puertos hasta las fábricas, en la fábrica, mientras llega su turno de tostión, mientras se prepara, se empaca, se hace la logística de distribución y llega realmente a los sitios de preparación y consumo, la industria calcula que siendo eficiente se demora 10 semanas en hacer ese recorrido, ¿verdad? Dos meses y medio aproximadamente se demora todo ese proceso que estoy hablando, esa ruta de transformación y agregación de valor que se da desde el árbol de café, desde hacer esa madura, hasta poder estar en promedio, estoy hablando de un promedio, en la tasa de los consumidores. Entonces, esos 10 semanas significa que nosotros estamos en un consumo. Voy a hacer el cálculo exacto porque a veces lo digo memoria, pero pues, espero no equivocarme. Si estamos en un consumo de 170 millones de sacos, ¿sí? Y tenemos 51 semanas, estamos hablando que cada semana se están utilizando 3.333.000 sacos. Ese es el flujo semanal de café que tiene que haber en el mundo. Estoy hablando de un promedio, no estoy hablando, hay meses que se consume más, otros menos, pero si tomáramos todas las semanas fueran iguales, el mercado tiene que estar fluyendo hacia el mercado alrededor de 3.300.000 sacos. Entonces eso significa también que un día deben de estar cada día, deberían de estar fluyendo hacia el mercado cerca de 476.000 sacos, casi 500.000 sacos se tienen que estar movilizando diariamente hacia el mercado. Y si en el mercado hay 10 semanas entre el tiempo desde el fruto hasta llegar al consumidor final, pudiéramos decir que pueden estar hablando de unos 33 millones de sacos que están en el torrente de la comercialización y la transformación del café. Entonces, digamos que no, es un inventario que no está ni en manos de los productores, ni en manos de los consumidores, sino que está entre todos los actores de la logística y la transformación del producto. Ese es, digamos, el stock mínimo si llegara a ocurrir algo en cualquier país de origen que deberían de tener ellos, porque si se detiene un día, una semana, cualquier cosa, yo antes, yo lo decía, yo preparando la charla, yo decía antes, no, donde ocurra una gripita en Brasil, pero yo pensaba una gripita en los cultivos o en Colombia o en cualquier país productor, imagínense que se retrase todo el proceso, la industria, su margen de contingencia para poder garantizar, mantener todos los días a disposición de los consumidores, deberían de tener una capacidad mínima de almacenamiento de alrededor de 10 semanas. Entonces, si nosotros hacemos esta balanza, que esta gráfica que está viendo aquí, y le quitamos 10 semanas, en el 2004 estaban perfectamente cubiertos porque tenían 25 semanas o un poco más, entonces 10 semanas menos 25 menos 10 daba un poco más de 15, luego bajaron a 5 y a partir del año 2007, 2008 prácticamente se han puesto por debajo del rango, del ratio de semanas de consumo. Eso es muy vulnerable para la industria porque a nosotros no nos interesa tampoco, no nos interesa que todos los días nuestros consumidores tengan a disposición el café. No es que estemos celebrando eso porque el riesgo es de que el día que la persona no tenga café diga, no, pues yo como no hay café voy a comprar té y de pronto terminamos perdiendo el cliente. A todos nos interesa poder contar con esa disponibilidad de café. Todos somos aliados de la cadena de valor y a nosotros nos interesa que todos podamos contar con ese suministro. Actualmente estamos en unos niveles bastante vulnerables y bastante riesgosos y en este momento que estaban empezando a hablar de las dificultades de los puertos, de todas las limitantes desde el punto de vista logístico, porque los buques no están fluyendo como fluían, porque eran cargas de compensación que traían unas cosas y llevaban las otras, pero como no están llevando a los países de origen, o eventualmente como han estado amenazando, por ejemplo, los trabajadores en Brasil, en los puertos, de que están exigiendo condiciones de seguridad frente a la epidemia para poder atender esa demanda, para poder atender las labores, esto pone realmente a todo el mundo en alerta y por eso seguramente es que hay un efecto de nerviosismo de todos los actores de la industria para poder comercializar el café y por eso hemos visto esa corrección tan fuerte en los precios del café en los últimos días. Eso es parte de nuestro análisis
de escenarios que estamos haciendo en este momento frente a qué puede estar sucediendo, porque inclusive uno como productor también empieza a estar nervioso desde el punto de vista, dice, bueno, ¿y qué pasa si me llega me comprometo a vender a futuros en este momento y yo podré contar con el café, pero no estoy seguro si los trabajadores puedo contar con ellos? No sé si vamos a poder lograr, sobre todo la cafecultura empresarial, poder contar con la suficiente mano de obra, dado que hay tantas limitaciones para la libre movilización del talento humano en las zonas cafeteras y todos los riesgos que puede implicar a esto. Entonces, esto es parte de que ya también todos nos ponemos nerviosos y seguramente vamos a ser mucho más cautos y vamos a estar mucho más, por lo menos con la incertidumbre, lo más propicio es poder guardar un poco de tiempo para poder tomar decisiones y no apresurarse, porque en este momento es tan volátil todo lo que está sucediendo que realmente nos preocupa. Entonces, este es la tabla que le estaba mencionando. Esta es la tabla que determina cómo es que se calcula ese precio de la Bolsa de Nueva York, que es un precio por libra de café verde excelso. Entonces, para nosotros hacer el cálculo de cuánto está valiendo el café, perdónenme que esta tabla fue construida el día de ayer con los datos de ayer, no la tengo con los datos de hoy. Entonces dice, un saco de café de 70 kilos de exceso corresponde a 154.32 libras. Aprende muy fácil, es 5432, 154.32 libras. Y entonces empezamos a decir, el precio de ayer había estado en 1.29, el diferencial para el precio de Colombia estaba en 0.4, en 40 centavos de dólar. La contribución cafetera, que es un aporte que es estable y que está reglamentado por ley, es de 6 centavos de dólar por libra. La tasa de cambio el día de ayer, perdónenme, el día de ayer estaba en la tabla que ustedes de pronto algunos la tienen, la había puesto en 4.080 pesos, hoy la cerré en 3.980 pesos. Esta sí la cambié porque me preocupó lo que había visto que había bajado hoy el dólar. No cambié fue la libra de café, que también veo que tuvo una corrección. Realmente yo creo que el precio se fue más abajo, pero no me cuadraba la cuenta. Y esto es un cálculo aproximado, no estoy a decir que es exacto, pero es más o menos que pueden estar alrededor de 30.000 pesos por saco, toda la logística, todo lo que tienen que hacer en transporte, seguros, todos los coberturas, todos los gastos inherentes al proceso de exportación. Los gastos, esto también es una aproximación de que puede estar valiendo todo el proceso de trilla, todos los ejercicios de bodegaje, todos los ejercicios de manejo de dinero, todo lo que corresponde a un trillador. Se pueden ser aproximadamente 30.000 pesos por saco. Yo no me voy a poner a discutirles que si uno lo hace en 25, otro lo hace en 35, pero realmente esto puede ser un referente más o menos de lo que puede estar pasando. Los costos logísticos operativos del comercializador de café, digamos que pueden estar alrededor de 20.000 pesos por saco para cada saco de café, teniendo en cuenta que cada saco necesita alrededor de 7.424 arrobas de café si el café todo diera factor 92.8. Entonces, eso todo significa todos los costos de transporte, empaque, reempaque, todo el manejo del dinero, todo lo que tiene que tener un comercializador, todos los costos administrativos, operativos, bodegajes, todo lo que tiene que hacer el comercializador de café. Entonces calculamos unos 20.000 pesos y el único factor que es aquí positivo, que es contrario, que digamos que nos resta, es que también valoré los coproductos del café, que pueden estar alrededor del 5% de lo que sea la trilla, y le puse en cada saco pueden estar yéndose aproximadamente 20.000 pesos. O sea que casi que el trillador los costos logísticos los paga con los coproductos del café. Y esta es la fórmula está uniendo, aquí están los numeritos, el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G, el H, y entonces aquí está toda la fórmula A más B más C por D, que es el dólar, y quedaría en pesos colombianos por saco, y ahí ya le restamos los costos del exportador, los costos del trillador, los costos del comercializador, y le sumaría, por eso es negativo,
o le restaría, aquí suma, pero pues está restando porque aquí hay un menos, y estaría restando todo el costo de lo que es el aprovechamiento de los coproductos, los inferiores, todo lo que salga de eso. Y si nosotros, ya les mencionaba que si un saco de 70 kilos del cesto se produce con 92.4 kilos de café pergamino, en promedio referente estaríamos utilizando 7.424 arrobas de café pergamino para producir un saco. Y entonces, si el saco vale 941.136 pesos en exceso, eso correspondería aproximadamente a 126.769 pesos. Como hoy bajó el dólar, seguramente el precio va a estar ligeramente por debajo y los productores van a decir, no, pero es que a mí no me pagan todo eso porque aquí estoy incluyendo, aquí tiene que pagar también los costos logísticos y seguramente va a estar siempre por debajo, pero esta es la fórmula con que se puede hacer el cálculo de cuánto es lo que corresponde el cambio de la bolsa de valores en el precio del café. Entonces, aquí también entro a un tema que es el reconocimiento de las capacidades, que tenemos que identificar nosotros si vamos a utilizar el mecanismo de ventas de futuro, tenemos que primero reconocerlo a nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber exactamente cuáles son nuestros costos fijos, nuestros costos variables, nuestros costos directos, nuestros costos indirectos, los tangibles y los intangibles, porque realmente nosotros como productores de café somos muy informales, no llevamos cuentas, no tenemos un sistema adecuado de registro y muchas veces por eso nos dificulta tanto tomar decisiones, porque la gente no sabe, la gente nunca lleva una contabilidad de costos, no lleva un análisis de sus indicadores y no tiene ni idea a cómo le está valiendo su café. Y uno, lo mínimo, cuando uno va a salir a vender un producto, debería saber cuánto vale para poder saber que si, a qué margen está utilizando, porque no tiene sentido que uno salga a vender un producto pensando que yo produzco a tanto. No, la idea es, y la invitación es a que empecemos a ver nuestras empresas y una manera más eficiente de poder mitigar los riesgos es conocer su negocio, conocer las variables económicas, y para eso necesitamos también hacer también una cuantificación estadística del potencial productivo y sus ratios de distribución y calidad. Nosotros tenemos que saber cuánto producimos porque hay familias y empresarios que llevan 5, 10, 20, 30, 40. Mi familia lleva como 90 años en el mundo del café y muchos no sabemos ni siquiera cuánto producimos ni en qué épocas, el ratio de distribución y de calidad, en qué época se produce el café. Entonces también todo el mundo dice, no, venda futuros, y terminamos vendiendo lo que no producimos y quedamos en desfase. Y eso ocurre es porque tampoco tenemos sistemas de información y sistemas de costos, y nosotros necesitamos saber. Y para eso también existen los mecanismos de apuntar la fecha de la floración del café. Nosotros desarrollamos con Tecnicafé, con una empresa que llama Boostar, desarrollamos un aplicativo que llama Agenda Cafetera. Nosotros vamos a hacer una exposición, si Dios quiere, en las próximas semanas de lo que es la Agenda Cafetera, donde tenemos que apuntar cuando florece el café. Él le programa todas las labores de la finca, cuando tiene que hacer la fertilización, cuando es la época crítica para llenado de grano, cuando tenía que hacer la evaluación de broca, cuando es la evaluación de roya, y le determina también cuándo es el momento que espera para poder tener ese café. Y entonces de esa manera, ahí sí ya uno sabiendo que el café tal le floreció, hizo una buena evaluación, si puede, hace un pronóstico de cosecha, ya de esa manera usted puede salir al mercado a decir, tengo tanto café para tanto tiempo. No le apunte al 100%, ponga un margen de seguridad, apúntele al 80% de lo que tiene calculado para cualquier riesgo de algún problema que vaya a tener, pero sí es importante que cambiemos ese nivel de especulación que tenemos nosotros, que nunca sabemos ni cuánto producimos, ni cuándo, ni a cómo lo vamos a vender. Entonces también depende de nosotros que podamos tener exactamente ubicado cuánto vamos a ofrecer y a qué nivel vamos a ofrecer. Y tenemos que construir una cosa que llama la rentabilidad objetivo. Nosotros tenemos que pensar en cuál es nuestro margen de utilidad al que aspiramos. Y entonces de esa manera, cuando usted identifica esa rentabilidad objetivo y dice, bueno, yo aspiro a ganarme el 10, el 15, el 20%, siendo realistas, no nos vamos a decir, no, todos quisiéramos ganarnos el 30, el 40, no. Pensemos para poder salir a ofrecer los cafés y poder construir la estrategia. Todo esto es, primero conozca los costos, conozca cuándo está produciendo el café, cuándo lo va a tener disponible para poder ofrecerlo, y segundo, a qué precio lo tiene que defender. Entonces, si usted pone la rentabilidad por encima del costo, ya sabe a cuál es el nivel que va a hacer. No le apueste a una sola posición, tenga varias posiciones para ir construyendo. Ahora le muestro lo que va a... Y planifique una estrategia escrita
de fijación porcentual mensual, póngase 10% mensual, diga, cada mes de lo que produzco voy a ofrecer el 10% para ir haciendo una generación de construir promedios al alza. Entonces necesitamos también, y el siguiente paso es que hay que generar una comunicación efectiva en la cadena. Si usted le vende a la cooperativa, tenga la capacidad, la confianza, la responsabilidad también de relacionarse con su gerente, con la persona encargada de las compras o con el trillador de confianza o con la cadena de valor que usted hace parte para que usted empiece a poner esa estrategia por escrito. Hoy en día es muy fácil, afortunadamente el tema de WhatsApp ya queda memorizado qué fue lo que usted le escribió y qué fue lo que le confirmaron con los precios, y aquí es muy importante obrar con racionalidad y no con emotividad. Muchos de nosotros nos emocionamos, ¿no? El café va para arriba y eso se va, y si llegó a 120 están esperando 130 y ayer ya estuvo en 130 y no vendimos y nos quedamos esperando que se pusiera a 150 y hoy nos quedamos con el humo, y es posible que el café así como subió, eso es como un yo-yo, subió y volvió y bajó. Y entonces lo que nos preocupa es que se nos pasen las oportunidades y terminamos como siempre perdiendo en los escenarios donde ni siquiera cubrimos los costos. Lo importante es que aprendamos a fijar unos porcentajes importantes en su café, sobre todo el que tiene el tiempo más inmediato. Ojalá en los próximos 3 meses usted diga, bueno, lo que tengo en los próximos 3 meses, mínimo todo, o el 80% de lo que más en los próximos 3 meses, lo tengo que tener fijado, tener un precio asegurado. Y si quiere, pues especule para más largo plazo, pero que en el corto plazo uno pueda identificar lo que llaman las ventanas de oportunidad. Y también muy importante, necesitamos una garantía de confiabilidad y confianza. Por favor, no podemos perderla. Todo se compromete. Nosotros, si nos comprometemos con la cooperativa se compromete con el exportador con sus importadores con sus clientes. Entonces es un compromiso. No es que uno diga, no, ahora el café se puso bueno y no vamos a cumplir porque vamos a desaprovechar esta gran herramienta que es poder ir asegurando los precios y lo que llaman las coberturas de precios del café. Y aquí entonces también, en términos de los costos, entonces les compartí una tabla. Esto es una tabla, una simulación, esto no es exactamente, es una aproximación que tengo yo no estoy hablando en el caso es de mi operación cafetera en Risaralda, porque es muy diferente la operación a lo que ocurre en Cauca, donde nosotros tenemos cuáles son los costos, calculando que en la renovación nos vale aproximadamente 10 millones por hectárea, que tenemos un rendimiento en limpias que puede estar alrededor de 25 jornales por hectárea, jornales a 37.000 pesos, que utilizamos que el rendimiento de la aplicación de fertilizantes de 8 sacos por jornal, los 8 bultos por jornal, que utilizamos 20 bultos por hectárea. Esto es un promedio que nos puede salir a 80.000 pesos aproximadamente el bulto, que nos gastamos aproximadamente 1 millón de pesos en manejo de broca, araña roja y todo el manejo sanitario por hectárea, de que nosotros podemos tener el rendimiento promedio de alrededor de 60 kilos por jornal, creo que lo puse a 600 pesos el kilo en promedio, que no hay depreciación de infraestructura, que debería existir, pero le calculé en toda la parte de beneficio que nos estemos gastando aproximadamente por hectárea 750.000 pesos. Estoy partiendo de una productividad promedio de 150 arrobas por hectárea, porque yo creo que en el ciclo de 7, 8 años, nosotros aspirando a que podamos producir alrededor de 1.000 arrobas por hectárea en el ciclo, estamos acercándonos a las 150 arrobas por hectárea, y que podamos estar llegando en costos de administración por hectárea, en todos los impuestos, transportes, transacciones, todos los costos ocultos que tenemos en nuestra finca, que estemos llegando a 1 millón de pesos por hectárea para un valor por hectárea de 13 millones de pesos. Y eso nos correspondería a que producir una arroba de café nos puede estar alrededor de 87.394 pesos. Los costos financieros, que muchas veces nosotros no sabemos, pero uno tiene que financiar la caja, por lo menos esa caja, los cafeteros vivimos prácticamente con una cosecha estacional y todo el año haciendo fuerza para poder brincar candeladas. Eso, digamos que si le ponemos un costo del 22%, que es una tasa que es normal, una tasa comercial que se está consiguiendo el dinero en las zonas cafeteras, estamos hablando de 1.600.000 pesos, y eso nos iría a un costo de 14.724.000 pesos, y con un ingreso
de 90.000 pesos la arroba, a 90.000 pesos la arroba por 150 arrobas por hectárea, calculando porque todos no salen de 100 o 120.000, uno tiene que calcular que también existen, salen pasillas, salen espumas, otras calidades, y realmente este año podemos tener esta semana cuentas de 120.000 pesos, pero realmente este año hemos tenido cafés de 70, de 75, de 73, de 72. Puse un cálculo ayer optimista de 90.000 pesos y estaremos hablando de un ingreso por hectárea de 13.500.000, con lo cual no alcanzamos a cubrir los costos financieros. Aquí es muy importante porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros nos estamos quedando sin capacidad de, por lo menos, de pagar las deudas. A veces pagamos los intereses, pero no pagamos las deudas, y aquí hay una serie de alternativas. No me voy a detener porque ya veo que voy poquito de tiempo, pero ojalá la pueden leer. Todo lo que tenemos que hacer los cafeteros, que llevamos 20 o 30 años haciendo lo mismo, aplazando las renovaciones, aplazando las inversiones en beneficio, disminuyendo las aplicaciones de fertilizantes, disminuyendo el manejo fitosanitario, disminuyendo la inversión en el talento humano. No, realmente es real que no hemos tenido capacidad para darle mejores condiciones de bienestar a nuestros trabajadores, y todo esto termina siendo un círculo vicioso de inseguridad, violencia y desestabilización social. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en este momento, lo que nos está pasando. Bueno, espero que les pueda servir esta tabla. Es una tabla de referencia, digamos que no es una tabla oficial estricta, pero esa es mi aproximación de acuerdo a los indicadores que yo voy llevando en mi empresa particular de producción de café en Santuario Risaralda. Y si nosotros, entonces, este es lo que yo ayer quería actualizarlos hoy. Esto es lo que llamamos un canal. Esta línea azul que hay aquí es una línea piso. Esto es un canal de mediano plazo, una línea piso que es soporte, siempre la pinto en azul, y una línea techo que es una línea de resistencia, que es, miren, entonces el café estaba aquí en el piso, subió, 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 hasta que llegó aquí, tocó el techo y empieza a bajar, bajar, bajar. Entonces lo que hace uno es construir paralelas, y es lo que se llama un canal de tendencia. Y aquí pueden ver la línea amarilla, que es la línea medio. Esta es la época donde los compradores es el mejor momento para ellos comprar, y si nosotros estamos actuando como vendedores, tenemos que identificar cuáles son los momentos, los días. Esta gráfica es diaria. ¿Cuántos son los días? Aquí hubo tal vez 10, 12 días que estuvo el café por encima de la línea amarilla, donde deberíamos de fijar por lo menos los 3 meses siguientes. Por lo menos los 3 meses siguientes donde tuvo que estar el precio del café. Esto fue tal vez en octubre, noviembre del 2019, con una ventana de oportunidad aquí donde teníamos que haber hecho la fijación de la bolsa. No sé exactamente en este momento cómo estaría el dólar, ahorita les muestro cómo estaba el dólar, pero hay que combinar las dos cosas, pero hay que identificar dónde están las ventanas de oportunidad para buscar las opciones de fijación. Uno debe fijar cuando el café va para arriba, no desesperadamente cuando esté por debajo de la línea amarilla, y ya vender, porque ya no tiene, ya saliendo uno al mercado dice, el que vende por necesidad pierde por obligación, y muchos terminamos vendiendo por aquí abajo, cuando lo que debíamos haber hecho en la previsión era cuando estaba aquí, era donde tenemos que haber vendido, y cuando estaba aquí, poder aguantar para volver a tomar otra vez aire aquí en esta nueva burbuja. Esta es la nueva burbuja que ha mostrado el mercado en el corto plazo. Esto era donde estábamos esta semana. Esta la actualicé hoy. Hoy cerró en 1.24, bajó casi 5 o 6 centavos. Mire que el café, yo ya tenía ayer marcada esa línea, y efectivamente, porque es una paralela que se construye aquí, este se llama un canal de corto plazo que se marcó aquí. De todas maneras, continuamos estando por encima tanto de la línea amarilla del corto plazo como la línea amarilla del mediano plazo. Ese es una buena posibilidad. No estoy diciendo que venda, pero por lo menos analicen y tomen sus decisiones libremente, pero tengan algún argumento para tomar decisiones al respecto, porque entonces también miramos el tema del dólar. Y entonces empezamos a mirar que existe también un canal. Este dólar estaba desde mayo del 2018. Aquí me va diciendo todo lo que ha pasado en el dólar. Estas son ventanitas de oportunidad. Esto es un canal de mediano plazo. Mira una ventanita de oportunidad que hubo aquí finalizando el 2019. Aquí hubo otra ventanita que hubo tal vez, finalizando el 2018, otra ventana que hubo tal vez para mitad de año en el 2019. Al final del año 2019 una buena oportunidad que el dólar se puso por alrededor de 3.450, 3.500 pesos, pero mire lo que ha pasado en este último mes en el dólar. Mire, puedo lo pinté aquí en azul. Ha pegado una subida increíble, ya
ya corrigió, el dólar llegó a estar a 4.200 pesos, hoy en día a mí me marcaba que estuvo cerrando en 4.064 pesos, y entonces esto es parte de lo que nosotros tenemos que analizar. Este momento puede ser una buena oportunidad donde estamos en un escenario alto del dólar, en un escenario alto del café, que por lo menos intentemos el café que tenemos en el corto plazo, en el inmediato, que lo podamos proteger. Bueno, aquí la había repetido, es la ventana de oportunidad que estaba marcando, ya este es el canal exclusivamente del corto plazo para que lo puedan entender mucho mejor. Entonces, y este es el dólar en el cortísimo plazo. Mire el canal de corto plazo, mire todo lo que ha estado aquí arriba, y aquí es donde, digamos, donde están marcándose las resistencias. Vamos a ver hasta dónde se baja, porque esto es lo que tenía marcado creo que ayer, y mire que aquí se reventó. No creía yo que el café del dólar iba a bajar de 4.100, después de estar en 4.200, y efectivamente hoy se fue por debajo. No sé si pueda corregir, pero eso es lo que uno hace en el gráfico, de intentar ir identificando por lo menos un comportamiento, una tendencia, para poder tomar de esa manera, tomar mejores decisiones. Y este es lo que nosotros conocemos como el juego de parqués. En el juego de parqués, uno siempre lo que tiene que intentar, hagan de cuenta como va a jugar en parqués de piedra en piedra, es de que si está aquí en la piedra de salida, tenga una ficha para brincar. Si le cae 7, brincar aquí al 7 al seguro, o si tiene, y no tenerlas todas aquí porque solamente le sirve el 7, sino tener una ficha aquí que le sirva el 7, una ficha aquí que le sirva el 5, otra ficha aquí que le sirva el 10, otra ficha que le sirva el 12, y que uno pueda jugar parqués. Y yo lo que digo, por eso diluir por lo menos en 10%, en 10 apuestas, el precio del café, y no termine uno todas juntas aquí y saliendo en dos, y tira uno los dados y le cae 2 y 1 y se lo comen con todas a uno aquí, y todas montadas aquí en la misma ficha. Entonces, acuérdense cuando uno juega parqués, que lo más importante, como dice, no dar papaya, y lo importante es siempre tener un punto, unas fichas previstas, y una las tiene aquí cerquita al cielo, también tenerlas aquí para poder mirar cuáles va a ser, pero uno tener claro cuál es la estrategia para cada una de esas fichas, y cómo va a mover cada ficha. Y yo me sueño pudiendo alguna vez enseñar realmente cómo hacer fijaciones de bolsa pensando en el parqués. Este es el gran objetivo, y porque uno tiene que ir apuntando una diana. Entonces, por eso puso ahí, uno tiene que apuntar, siempre no le va a pegar al centrico del 10, pero si uno le pega al 9, pues también tiene que quedar contento, y si le pega al 8 también, y si le toca pegarle al 7 también, pero que uno tenga un nivel objetivo donde ir colocando su café, que uno va identificando, y no sea que obremos con pura estrategia, como mirando para el cielo y a ver dónde lo va a pegar, lo que yo le decía, pegando a pegarle a la piñata con un palo a ver cuándo le pega, y con los ojos vendados y sin saber a qué le pega, y esperando que todo el mundo le dice a un lado, hágale, pégale. No, necesitamos realmente tener una manera mucho más profesional, mucho más objetiva para poder construir la estrategia. Y aquí es esto, entre más corto va a tener que ser. Si está 3 meses, pues no sea tan ambicioso, trate un eslabón más fácil de alcanzar, y en la medida que se le va yendo más lejos el mercado, usted va a tener más tiempo a hacer fijaciones, pues va poniendo promedios al alza. Entonces usted, si hoy en día dice, bueno, voy a fijar a 130.000 pesos, lo pone aquí pone la siguiente escala a 140.000, la siguiente escala a 150, la siguiente a 160, 170, y si dice, no, es que yo quiero vender a 200.000, pero póngale a 200.000 lejos, que de pronto va a tener 6 meses, 1 año o 2 años para que aspire, si quiere realmente llegar a 200.000, pero en la medida que usted se le va acercando el mercado, usted tiene que ir poniendo una escalita que realmente sea alcanzable, que no nos quedemos con el humo, porque muchas veces lo que nosotros nos agarramos es a especular, a decir que no, que esto se va a poner más caro, y no vendemos ninguno, ni a los 120, ni vendemos a los 110, ni a los 100, ni a los 100, y terminamos vendiendo otra vez a 70, infortunadamente a 60, como lo hemos visto en los últimos años, cuando terminamos perdiendo plata. Entonces, eso es, cada uno tiene que construir una estrategia. Aquí le estoy compartiendo mi estrategia. Esta es mi estrategia fijada. Si yo calculaba mi costo de producción en 98.000 pesos, calculando costos financieros, entonces yo tengo que identificar que mi rentabilidad objetivo, si es el 15%, debería ser de 112.700 pesos el precio mínimo, y empezar a hacer escalas de fijación. Yo puse escalas de fijación a 10.000 pesos. Entonces yo dije, si el precio mínimo objetivo debería ser por lo menos 100.000 pesos, que no pierda plata.
Entonces yo en el 100.000 pesos, que en el corto plazo, en menos de 3 meses, yo debería tener por lo menos fijadas el 5% de mi producción. Y en la medida del corto plazo, entonces yo voy diciendo, bueno, a 110 voy a poner el 10% más, a 120 pongo un 15% más, a 130 pongo un 20% más, y mire que voy creciendo en la cantidad de café que he colocado. Aquí ya iría en un 70, en un 50% de mi café, en la escala de 100.000 a 130.000 pesos, y digo, no, pero es que si quisiera vender algo a 140.000, entonces déjelo para más, con más plazo, a 4 meses, a 5 meses, 6 meses, ponga la escala de 140.000 pesos, y ahí puede, y en la medida que puede ir alejándose, entonces le va creciendo en el volumen. Entonces aquí ya puso un 25% más a 140.000, entonces mire que ya tiene el 75% fijado, y uno puede poner 150, 160, 170, 180, 190, y dice, no, pues se le va a acabar el café. No, usted lo va poniendo ya, no a un año, sino que lo va poniendo a 16 meses, a 20 meses, a 24 meses. El mercado le da posibilidad de colocarlo hasta 36 meses. Piense a ver cuánto podría colocar para uno ir de esa manera. No sé, tampoco se desborde fijando todo lo de a 3 años, pero que sí pueda usted tener esa posibilidad. El objetivo de todo esto es montarse en la ola. Lo que necesita usted es estar siempre montado en una ola, como cuando uno está jugando en el mar, que uno pueda tener, el café, que uno pueda tener como cuando uno va, que uno pueda estar mirando, montado una ola, cuando uno va al mar a jugar con olas, y uno dice, bueno, voy a brincar en las olas y no estar siempre que las olas le pasan por encima y uno no hace sino tragar agua. Acuerden cuando uno va al mar y que le pasa una ola y uno ni se ha podido recuperar de una tragando agua, y le pasa la otra ola y más fuerte, y todavía termina uno tragando agua. No, aprendamos a montarnos en las olas, y cuando estamos montados encima de la ola va a poder vislumbrar con más tranquilidad, con más objetividad, con más estrategia a cuál es la siguiente ola que se le va a montar. Aprendámonos a montar una ola tras ola, y de esa manera va a poder disminuir sus riesgos y su exposición al mercado. Ese es parte de lo que nosotros queremos compartirles y queremos mostrarles acerca de lo que puede hacer. Y entonces, en conclusión, quien no sabe dónde está ubicado nunca entenderá para dónde va su destino. Quien no determina su objetivo nunca encontrará los factores más apropiados que lo lleven efectivamente a ellos, y debemos estudiar, analizar y conocer nuestras empresas y sus escenarios de riesgos para gestionar sus contingencias y garantizar su sostenibilidad hacia el logro. Oportunidades sin fijación son humo. Para especular se puede dejar utilidades, pero nunca los costos. Y asegurando la rentabilidad, nadie se quiebra. Este es parte de lo que analicen con despacio, vuelvan y lean la presentación y entiendan de qué es lo que estamos tratando, y darle las gracias pues por todo el acompañamiento y por toda esta posibilidad. Y bueno, espero que podamos empezar a interactuar.